indicaba los aspectos importantes de la actividad probatoria de la prueba pericial, en específico, como ya se indicó en el programa del diplomado, los aspectos referidos a la valoración de la prueba pericial. Pero obviamente, para poder valorar, es necesario conocer cuáles son los criterios de valoración que nos ofrece la doctrina, la jurisprudencia, em, la ley incluso. La ley puede también tener cierto eh, énfasis, pues, en los aspectos de la valoración probatoria de algunos medios probatorios, y en este caso, lo que vamos a tratar es de la prueba pericial. Pero vamos a dar todas esas pautas, pero también, obviamente, la valoración no es un acto que se realice eh, sin intervención de las partes. Si bien la defensa, el fiscal, no valoran la prueba como obviamente lo tiene que hacer el juez, sí dan pautas, sí pueden darle la orientación, según la teoría del caso, poder orientar pues al juez sobre esa valoración. Y en ese caso también pues pueden, por ejemplo, la defensa puede indicar qué pautas podría el fiscal estar haciendo mal, o qué pautas de repente le son favorables a la teoría del caso de la defensa. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver y que están alrededor de la valoración probatoria de la pericia, va a ser importante de que analicemos el día de hoy en estas 2 horas que tenemos en este diplomado del Colegio de Abogados. Para ello también he traído mis diapositivas que también la deben de tener ustedes, aparte del material que también se ha entregado. Aparte también, eh, también tiene las diapositivas de la clase anterior, en la cual hemos hablado acerca de la valoración probatoria. Y entonces, mientras vamos esperando de que se agreguen más compañeros, habría que hacer un pequeño repaso para poder más o menos recordar, pues, ¿no? Y para poder aplicarlo, sobre todo, a este tema. Es importante aplicar, pues, lo que hemos visto la semana pasada a este tema. Por eso es importante hacer un pequeño recordaris. Entonces, voy a compartir la diapositiva de la clase pasada, en específico un cuadrito que quiero que vean para poder hacer esta pequeña explicación. Tiene que ver, obviamente, con cómo controlamos eh, la valoración que se hace, pues, ¿no? Y sobre todo, cómo se controla desde el razonamiento probatorio, que es el aspecto esencial de la valoración. Este cuadrito es lo que quería que vean. ¿Recuerdan lo que vimos la sesión anterior? Para analizar uno como defensa, el razonamiento del juez al momento de valorar la prueba sea el correcto, o en todo caso, indicarle sus errores en el recurso, por ejemplo. Un instrumento para ello, bastante útil, es el esquema de Turing, que les mostré la sesión anterior, que tiene como mínimo tres elementos básicos. A la izquierda ustedes pueden ver la base o los hechos probados, o sea, de donde parte uno, ¿no? De esta información probatoria de donde parte uno. A la derecha está la tesis, o sea, lo que se quiere probar. Y para llegar a esa tesis, a lo que se quiere probar, por ejemplo, si yo quiero probar la fiabilidad de algo, lo que quiero decir es que ese medio de prueba es fiable. Si yo fuera fiscal, por ejemplo, y quisiera acreditar que una persona se va a fugar, entonces esa sería mi tesis, que existe una probabilidad positiva de que el procesado se fugue, pues, ¿no? Entonces, la tesis que está a la derecha es lo que se quiere probar. Para probar eso, para acreditarlo, hay que pasarlo por la garantía, es decir, hay que establecer un enunciado
que nos permita llegar a esa conclusión. Yo les puse un ejemplo sobre la base de la prueba pericial. Yo quiero probar la fiabilidad de la prueba pericial. Quiero probar que mi prueba pericial es fiable. Entonces, yo tengo una prueba de ADN. Quiero que mi papá me reconozca y entonces insto, pues, ¿no? Un proceso de filiación y quiero que me reconozca como hijo. Para eso presento mi demanda una prueba de ADN. Entonces, yo quiero, como primer hecho probatorio, primer hecho que quiero probar, es que esta prueba es fiable. Es lo que yo quiero probar, que es fiable. Para probar cualquier hecho, tengo que establecer una garantía. Entonces yo le digo al señor juez, yo le estoy presentando mi prueba de ADN y según lo que establece la ciencia, las pruebas de ADN solamente tienen 1% de error cuando se realizan adecuadamente. Entonces, si solamente tiene 1% de error, es posible que tenga 1% de error, es muy, pero muy fiable. Entonces, por favor, señor juez, usted crea en esta prueba, porque la ciencia determinó que es fiable. Esa es la garantía. La garantía es que la prueba de ADN solamente tiene 1% de error. Y eso es lo que yo le digo. Y esta fórmula, esta afirmación, conecta el hecho que yo tengo, mi prueba, con el hecho que quiero probar, de que es fiable. Eso lo conecta. Entonces, mientras mejor y más fundada esté esta garantía, mejor será la afirmación que se pruebe. Entonces, yo como defensa debo encontrar las mejores afirmaciones, las mejores garantías para poder acreditar los hechos que quiero llevar ante el juez. Si el juez, por ejemplo, en su sentencia, hace un razonamiento de prueba y usted como abogado se da cuenta de que su garantía es muy débil o se basa en un prejuicio, entonces usted lo puede atacar en un recurso. Como ocurrió, pues, en este caso que también comentamos la sesión pasada de la truza roja, ¿no? Ese caso de Ica, de violación sexual, en el cual la garantía era un prejuicio. El hecho de que una persona, el hecho de que una mujer vista, pues, con ropa íntima de ese color, para estos jueces significaba de que eh, estaba dispuesta o predispuesta a mantener relaciones sexuales. Pero es un prejuicio. ¿Acaso hay un estudio que diga eso? ¿Acaso es una fuente de conocimiento indiscutible en todo el mundo eso? No, no lo es. Entonces, ahí, por ejemplo, la garantía, la inferencia probatoria estaba totalmente débil. Entonces, ahí se podía atacar, por ejemplo, el recurso. Uno como de defensa podría hacer eso. Y entonces vamos a ver esto el día de hoy en el tema de la prueba pericial. También les comenté este tema, ¿no? El tema de la calidad de las inferencias. Creo que es importante de que recuerden eso. Las garantías, las inferencias, no todos tienen el mismo peso. Algunas serán mucho más sustentadas y por ende probarán sin lugar a dudas un hecho. Pero algunas no tendrán esa fuerza y algunas no tendrán ninguna. Entonces, las más consolidadas y que uno debería intentar buscar siempre para presentárselas al juez es aquellas que se basen en leyes científicas, pues, ¿no? La otra en opiniones científicas, como ciertas pericias, o conclusiones ampliamente compartidas basadas en experiencia común. Por ejemplo, de que cuando se maneja y uno ve la luz roja, tiene que frenar. Bueno, aunque hoy día estaba manejando por cierto lugar de la ciudad y la verdad que muchos choferes no frenaban en luz roja, pero bueno, es un tema ya de ellos. Pero en todo el mundo, de repente en algunos lados de Perú no, pero en todo el mundo, uno ve luz roja y frena. De ahí, menos inferencias ya con
con menos valor o poco valor son las creencias comúnmente afirmadas, pero que no están probadas o de repente son improbables, pues, ¿no? Y por último, ya sin valor, eh, por ejemplo, tenemos los prejuicios y los sesgos, que en realidad no acreditan nada, ¿no? Como en ese caso. Entonces, ya habiendo recordado esto un poco, podemos pasar al tema de hoy, que es el de la prueba pericial. Pero antes, no sé si que tienen alguna pregunta de repente, antes de empezar, para si es que tienen alguna duda, porque no sería bueno entrar al tema con dudas. Bueno, mientras van pensando, si es que tienen alguna duda, voy a poner mis diapositivas para el día de hoy, eh, para poder ya hablar del tema. Pero igual, si que tuvieran alguna duda o algo se les ocurre mientras estamos hablando, simplemente abren el micrófono y lo comentan. No hay problema, o de repente pueden poner la herramienta de la manito de Zoom, que es una herramienta también bastante útil. Entonces vamos Doctor, a empezar. Sí, doctor, sí, sí. buenas, quizás casi entrando al punto, sé que lo va a ir desarrollando, pero tengo una duda con lo que usted estaba diciendo, no tener las inferencias en relación al contenido de una prueba. ¿Qué resulta cuando vemos que una prueba, vamos a llamarla pericial, tiene algunos vicios que denota? Supongamos una pericia médico-legal o una psicológica. Encontramos que esta pericia no sigue el protocolo establecido por el Ministerio Público y el fiscal igual lo introduce a juicio. Esta prueba, ¿cómo devendría o cómo quedaría? Si se logra establecer, claro, ¿no? De que no siguió los parámetros legales, hay preguntas sugestivas por parte del psicólogo, hay un exceso de preguntas repetitivas. ¿Cómo quedaría esta prueba, doctor? Muy bien. Claro, ya nos estamos adelantando un poco, pero es importante, creo yo, poder hablar un poco del tema, ¿no? Ahora, en materia de prueba pericial, hay dos aspectos importantes, que son la validez y la fiabilidad, pues, ¿no? Es decir, realmente esta prueba pericial o la prueba que se haga mide lo que dice que está midiendo y cuán confiable es, cuánto lo mide, es repetible esto. Entonces, para, para establecer eso, que es lo importante, muchas veces estos campos de conocimiento tienen protocolos, ¿no? Si es que no se siguen los protocolos, entonces quiere decir de que los resultados no van a ser confiables. Eso para empezar. Si es que no se siguen los protocolos, los resultados no van a ser confiables. Entonces, habría que dudar de esta prueba pericial, no tendría la fiabilidad como usted señala. Ahora, puede ser que en el ámbito de conocimiento, este protocolo de repente no sea unánime o simplemente sea válido para cierta escuela de conocimiento de esa materia. En ese caso, no se podría aplicar a toda pericia, a menos que la pericia establezca que en realidad ese protocolo es el aplicable dentro de ese campo de conocimiento. Entonces, mucho depende de la materia que está siendo regulada, pues. Por ejemplo, si fuera una prueba de ADN, ustedes saben que los protocolos en el ADN son bastante rigurosos, están estandarizados, y entonces ahí sí, pues, ahí eh, con un protocolo estandarizado, obviamente si es que no se cumplen con los pasos, simplemente esa prueba es engañosa, no te va a decir pues la realidad del hecho. Ahora, ocurre que hay campos de conocimientos que no son tan fuertes como la prueba de ADN. Y si por acá hay un psicólogo, de repente me puede desmentir o de repente me puede dar la razón. Pero, por ejemplo, hay estas pericias de credibilidad del testimonio en caso de violación sexual de menor
en el cual se siguen pues unas pautas, ¿no? Por ejemplo, dibujan a un niño y que si este muestra tal cosa, supuestamente ha sido afectado o no. Pero ¿qué estudio garantiza esto? Que realmente con ciertos trazos se demuestra que efectivamente ha ocurrido tal o cual cosa. No hay, pues, estudios que garanticen eso. Entonces, si es que a alguien se le ocurre hacer un protocolo con eso, con un conocimiento tan básico, tan mínimo, ¿tendrá algún valor? Ya no haya protocolo, no, no lo tiene. Sería un sinsentido. Y el protocolo mismo, en realidad. Es más, el protocolo vendría a darle fuerza a algo que en realidad no lo tiene. Entonces, como le digo, depende mucho del campo de conocimiento. Le he dado dos ejemplos que podrían tenerse eh, como disonantes, pues, ¿no? En uno el protocolo es importantísimo, porque está estandarizado, mide lo que dice que mide y tiene grados de error. En cambio, en el otro es muy difícil en realidad establecer que efectivamente ha ocurrido el hecho. Es demasiado trabajo artesanal, más que científico, por darle algún nombre. Entonces, digamos, hay mucha diferencia, pues, ¿no? En el tratamiento. El protocolo sirve en tanto y en cuanto el conocimiento que esté íncito en el mismo protocolo sea el adecuado, el correcto y el estandarizado, pues, ¿no? Si no, ¿de qué sirve el protocolo? Solamente para justificar algo que de repente ni siquiera tiene valor. Eh, Creo que me hizo una pregunta más, de repente me perdí. No, sí, era justamente en eso. Lo primero era, como usted acaba de decir, ¿no? Si no sigue el protocolo, de por ende no va a tener fiabilidad, ¿no? En juicio, ¿no? Claro. Esa era la primera pregunta, ¿no? En todo caso, yo sé que usted es abogado también, doctor, y al momento de valorar el juez, ¿cómo podría tener en consideración esta prueba? A ver, digamos, no me ayuda a determinar algo, la Claro. excluyo, la declaro impertinente, eso. Eh, eh, Cuando no se tiene la fiabilidad, simplemente el juez lo que dice es, eso no me genera confianza. Y eso es lo que se le debe decir al juez. Señor juez, esta pericia no genera confianza, justamente porque no se siguió los pasos que debía de seguirse y que obviamente el campo de conocimiento, esa ciencia, dice que se deben de seguir. Entonces, lo que recuerdan ustedes que la semana pasada, perdón, que el jueves, miércoles, vimos de que había dos momentos de la valoración, el primero que es el de la fiabilidad y el segundo que es de la valoración global. Ya, en este caso, no se cumple el primero, o en todo caso, lo que el juez tiene que hacer en el primer momento, el de la valoración individual, es analizar la fiabilidad. ¿Le creo o no le creo? Entonces hay que decirle al juez que obviamente no le puede creer, no le puede creer porque no tiene todos los elementos, no se ha hecho como se debería de hacer según lo que manda esa ciencia. Entonces ahí hay que decirle, no le puedes creer y como no lo puedes creer, no puedes sacar información de ahí, porque esa información simplemente no es creíble, porque viene de un medio de prueba que no es creíble. Y entonces no puedo usar esa información para construir hechos en la sentencia. Eso es decir, no lo puedes valorar por falta de fiabilidad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. No, usted, estimado doctor. Y con esta introducción y esta pregunta tan interesante, creo que ya calentamos ya para entrar al tema de la prueba pericial, el tema de hoy. Entonces, vamos a pasar las diapositivas. Si es que no hay otra pregunta, ¿no? Si hay otra pregunta, simplemente como les digo, levantan la mano o simplemente abren el micro y sin mayor problema conversamos. Porque eso es lo importante, pues, de estas experiencias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar la valoración de la prueba pericial. La prueba pericial tiene, digamos, o se puede clasificar de diversos modos, ¿no? Eh, lo usual es dividirlo en lo que es la prueba
pericial de parte y la prueba pericial de oficio, ¿no? Aunque, y sobre todo esto en el ámbito penal, que es lo que estamos viendo, hay una prueba pericial que no se ha analizado mucho, que es la prueba pericial institucional, que es aquella que señala la doctrina que le realizan los gabinetes especializados. Es lo que genera lo que algunos llaman la ciencia forense, como puede ser, pues, ¿no? La identificación de huellas dactilares, la prueba de ADN, pruebas de antropología, ontología forense, entomatología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si es que vamos a hablar de la prueba pericial en materia penal, obviamente no podemos quedarnos solamente con la división entre prueba pericial de oficio y prueba pericial de parte, sino que tenemos obviamente que analizar pues el tema de la pericia institucional, que en realidad es la que más vemos pues en los casos penales. Un caso de violación, pericia médico-legal que lo hace una corporación, pues no de medicina legal. Un homicidio mediante bala, tenemos que ver pues no la pericia balística que también que lo hace la Policía Nacional, pues no en sus departamentos periciales. Eh, Hay muy poco, pues, de la pericia oficial que no sea pericia institucional. Entonces, es importante, pues, conocer toda esta gama de pericias en el proceso penal. Lo importante de la pericia es que es un conocimiento muy especializado. Al proceso, para poder acreditar los hechos, obviamente para poder acreditar los hechos hay que valorar la prueba, pero para poder acreditar los hechos, se ingresan diversos medios de prueba, ¿no? Que ingresan diversa información, la testifical, la documental, un reconocimiento, etc., etc. Y cada uno tiene su propia especialidad, sus propias características, pero la prueba pericial es bastante especial, porque suple una deficiencia del juez, porque el juez no lo puede saber todo, ¿no? No existe ese juez Hércules, pues que dice la doctrina, pues, ¿no? Sino los jueces son seres humanos, pues. Y entonces, ellos, así como nosotros, estudian derecho y saben de normas, saben de leyes, pero obviamente no se les obliga a saber de ciencia, de medicina, de psicología, etc., etc. Y entonces requieren, pues, de que un especialista en la materia les ilustre con este conocimiento especializado. Porque si no fuera conocimiento especializado, no sería necesario, pues, que ingrese al proceso este tipo de prueba pericial, sino que simplemente el juez, con su conocimiento privado, podría resolverlo. Y aún así, ustedes saben que la doctrina dice de que aún así el juez tenga conocimiento privado, cuando se trata de información especializada como esta, es importante que venga el perito para ejercer la contradicción. Este es un aspecto muy importante que vamos a ver también, la contradicción en la prueba pericial, porque se está dejando de lado. Y sobre todo en este tema, de las pericias institucionales. Sobre las pericias, y sobre todo sobre la pericia institucional, o corporativa, como algunos llaman, se han dado los acuerdos plenarios 2 de 2007 y 4 de 2015. El primero, que establecía, pues, el tema de que pueden ellos, incluso los peritos, intercambiarse o no ir al juicio oral, y el otro que nos habla acerca, pues, de ciertas pericias que realizan estos cuerpos corporativos, que tienen que ver con delitos sexuales, sobre todo, ¿no? La pericia psicológica, la pericia de credibilidad, la pericia médico-legal también, en casos de violación sexual. Y entonces, como les decía, son pericias, las institucionales sobre todo, que la hacen las corporaciones. La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, la Contraloría General de la República, ¿no? Pero en este caso, de la prueba pericial institucional,
y que en algunos casos también algunos jueces lo que hacen es derivarlo, estas consideraciones a la prueba, a la prueba pericial de oficio. Se considera, pues, ¿no? Que estas pericias, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 2 de 2007, dicen que gozan de una presunción juris tantum de imparcialidad. O sea que el perito en estos casos siempre es imparcial. Objetividad y solvencia. ¿Y qué consecuencias trae para el derecho peruano esto que ha establecido la Corte Suprema? Primero, de que el dictamen o el informe no requiere verificaciones de fiabilidad adicionales. O sea, es plenamente fiable. Se saltan la primera fase de la valoración probatoria que estábamos hablando, ¿no? Esta fase de valoración individual o valoración de la fiabilidad. Y además señala, cuando su contenido está integrado por aportes técnicos consolidados que no solamente se basan en hechos apoyados exclusivamente por la percepción de una persona. Es decir, cuando ocurre esto, cuando supuestamente está, eh, cuando está justificado, está sustentado en aportes técnicos consolidados, el examen del perito en el juicio oral se puede excepcionar, es decir, no se puede dar. Y en estos casos, eh, la no concurrencia del perito al juicio oral no es causal de nulidad de la sentencia. Es decir, puede no ir, se puede leer la pericia y no pasa nada. Pero y entonces, ¿dónde queda pues esta labor de contradicción que le estaba comentando? Que vamos a ver después también, ¿no? Entonces, este es el criterio de la Corte Suprema con el Acuerdo Plenario 2-2007. Pero como les digo, acá hay un gran problema, que es que deja sin contradicción a las partes. Porque, ¿qué pasa si es que la parte quiere, pues, entender y en ese momento contradecir lo que dice? Porque de repente también ya se ha informado y tiene la información técnica para hacerlo. Simplemente no lo va a poder hacer porque lo ha hecho un gabinete técnico. Entonces, esto es algo que lo limita bastante, pues, ¿no? Y señala, pues, este acuerdo plenario que esto se debe, esta excepción a participar en el juicio oral se debe a las características, pues, de esta prueba, ¿no? Institucional, que supuestamente es imparcial, objetiva, goza de fiabilidad, presunción de imparcialidad, y también da un argumento de tipo práctico, ¿no? Dice de que los peritos, si van a los juicios orales, entonces no van a poder seguir haciendo más pericias. Lo que en realidad no tiene en realidad mucho que ver con el derecho a la contradicción, pues, ¿no? Eso ya es un tema más que nada que tiene que ver con lo que es un aspecto práctico de la institución. Si es que requiere más peritos, deberían tener más presupuesto. El acuerdo plenario del 2015, el 4 de 2015, señala, pues, ¿no? Que estas garantías, que estos tienen garantías técnicas, de imparcialidad, pues, ¿no? Y ya, pues, si le dan un validez prima facie, es decir, ya tienen valor de por sí. Por ello, pues, esta es la gran conclusión que sacan, pues, ¿no? Que no es necesaria su ratificación en el juicio oral. Pero como les digo, esto limita la contradicción. Acá hay un gran problema por analizar. En España, por ejemplo, eso también se hizo, pero se hizo en el caso de las pruebas periciales que tienen que ver con el pesaje y el descubrimiento de la calidad de la droga, del tipo y la calidad de la droga. Y en ese caso se dijo, pues, ¿no? Que no era necesario que se ratifique en el acto oral y que había que valorarlo como una prueba documental. Y obviamente lo que hace la Corte Suprema, aunque no lo dice, es valorar, pues, esa pericia como si fuera un documento, dando por cierto el contenido. Cuando la prueba pericial, como dice también la doctrina, la prueba pericial es una, sí, cuando la prueba pericial es un medio de prueba complejo. ¿Por qué? Porque tiene dos partes la prueba pericial. Una parte documental, que es la que hace el perito, una vez que es nombrado, juramentado, hace el análisis
establece, pues, según su técnica, su método, lo que se tiene que esbozar en su dictamen, establece las conclusiones y entrega el dictamen. Y la segunda parte es la parte de órgano de prueba, es decir, la parte en la cual, así como el testigo, va al acto oral, jura decir la verdad y lee las conclusiones y explica pues lo que dice la pericia. Y como les digo, esto es fundamental, porque la información que lleva al juicio oral no es pues la información que lleva un testigo, que es sobre los hechos, sobre lo que ha visto, pues, ¿no? Sino es una información especializada y por tanto requiere pues siempre un control eh, sobre la información, porque la información que está en el documento no entra pues eh, simplemente con la lectura. No es de que la información pasa el documento al cerebro como si es que, como si que se tratara de una idea. Como es información especializada, requiere analizarse, contradecirse y requiere revisar todos sus aspectos. Como les digo, y como dice la doctrina, la prueba de pericial es una prueba compleja, consta de dos partes. Y si es que solamente se vamos a darle relevancia a la primera parte y no a la segunda, lo estamos convirtiendo en una documental y sin ningún análisis de la fiabilidad pues del contenido, y lo cual también pues genera pues una confusión en el tratamiento de este medio probatorio. Entonces, vemos pues de que hay un gran problema con estas pruebas periciales institucionales. Están siendo consideradas, según los acuerdos plenarios, o en todo caso pueden ser consideradas como infalibles. Y uno podría pensar, bueno, ¿no? Son pruebas periciales, las hace alguien muy técnico, muy especializado, pero no necesariamente es así. Por eso es importante en este momento poder, pues, analizar cuáles son los aspectos que usualmente se considera para valorar la prueba pericial. Es decir, qué criterios se han usado o se usan para valorar la prueba pericial. Porque conociendo ello y conociendo su sustento, podríamos... Sí, doctor. Doctor, dispénseme, tomando la palabra cuando usted dijo para que quizás no se vaya la idea o la Ah, consulta. claro, claro. Sí. Estábamos justamente hablando de la prueba pericial. Quizás me adelante o no sé si va a tocar el tema, pero ¿qué resulta cuando nosotros como abogados litigantes, pongámoslo así, presentamos a un perito de parte? ¿Y cuándo? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué sucede eso cuando presentamos un perito de parte con la misma especialidad, las mismas condiciones que un perito oficial o institucional? ¿Y qué resulta o cuándo vendría ya un debate pericial? Gracias, doctor. Muy bien. Justamente eso vamos a tocar ahora, pues, ¿no? Justamente, justo este tema de el perito de parte y el perito de oficio, vamos a tocarlo en este momento. Pues bien, Gracias, doctor. Entonces no me adelanto. Prosigan, amado doctor. Prosiga, dispénseme. justo llegó en el momento indicado. Gracias, doctor. Gracias. Vamos, pues bien. Entonces, les decía, pues, ¿no? Justo el primer criterio para valorar la prueba pericial y que se analiza, pues, en los libros, en la doctrina y la misma jurisprudencia, es este tema, el de la imparcialidad o la parcialidad. Entonces, eh, mucho se habla, pues, ¿no? De la imparcialidad en nuestro sistema. Por ejemplo, en el common law, el tema de la imparcialidad no es algo de que se tome mucho en cuenta. O sea, ellos ya parten de que los peritos son de la parte que los presenta. O sea, tienen un interés, están siendo ofrecidos por algo. Y ocurre pues muchas veces de que emiten pericias
totalmente fuera de lugar, pues, ¿no? Que no tienen, digamos, mucho sustento. Entonces, eh, ha habido pues una crítica muy fuerte en Estados Unidos a las pericias porque han tenido demasiados sesgos y obviamente también se ha dicho que son poco fiables, pues, ¿no? Entonces, se genera, pues, por ejemplo, este problema de que hay un perito oficial y hay un perito de parte, y entonces, pues, cuál es el criterio, pues, para creer en uno o en otro, pues, ¿no? Se puede hacer, eh, de repente se podría creer en el perito oficial, algunos dicen, porque no tiene interés en la causa. Pero claro, en Estados Unidos eso no importa mucho. O también lo que se podría hacer es recurrir a un tercero, pues, ¿no? Un perito de que establezca, pues, una tercera opinión, como si que se tratara de una suma o una resta, pues, de medios probatorios, lo cual tampoco es dable, ¿no? Eh, o también lo que se puede hacer también es un contradictorio entre los peritos, pues. Pero esto es en el sistema del common law, ¿no? En cambio, en el civil law, o sea, nuestros sistemas que tienen que ver con eh, el derecho eurocontinental, eh, lo que existe es una confianza en la labor del perito. Lo que ocurre es que desde muy antiguo se ha entendido, bueno, la pericia no era un medio de prueba, se entendía la pericia como un auxilio del juez. Sin embargo, con el devenir del tiempo, la pericia, bueno, los teóricos, pues, ¿no? Analizaron este tema y dijeron de que en realidad, como la pericia entrega información que sirve, pues, para acreditar los hechos, algo similar como lo hace el testimonio, entonces estamos, pues, ante un verdadero medio de prueba, sí, tal cual. No es solamente una ayuda, un auxilio del juez, es un medio de prueba, porque ingresa una fuente de prueba al proceso y esto va a servir, pues, ¿no? Para luego eh, mm, determinar si que los hechos ocurrieron o no. Entonces, pero como ya antes se tenía al perito como si fuera simplemente un auxiliar del juez, entonces a él también se le atribuía, como al juez, la imparcialidad. Y esto ha quedado muy eh, imbricado, pues, en las concepciones de la pericia. Y entonces, eh, nuestros sistemas eurocontinentales parten de que el perito es imparcial, que solamente se debe a su ciencia y no a los intereses de las partes. Pero obviamente esto podría ocurrir, y digo que podría porque no necesariamente es así, con el perito de oficio o de repente el perito institucional, pero no el de parte, por ejemplo. A esa conclusión se podría llegar. Y es por eso de que también ya entrando un poco a lo que dijo el doctor Sotelo, y es por eso que hay cierta desconfianza, pues, en nuestros sistemas al perito de parte. Pero es en realidad una desconfianza injustificada. Y es una desconfianza porque se dice de que existe lo que es una parcialidad de origen, porque ya el perito de parte, obviamente lo presentas, o sea, la parte lo presenta porque es acorde a su teoría del caso. Entonces, eh, obviamente, pues por propia definición, es parcial de origen. El problema es, y esto justo ya entrando al tema de la valoración, el problema es de que se ha creído desde muy antiguo de que el perito de parte no tiene valor o tiene un valor mínimo, justamente por esa condición, por, porque supuestamente ya está comprometido con la parte. Pero la gran pregunta es, ¿eso es así? Y es que
La respuesta es no necesariamente. Claro de que uno presenta al proceso una prueba pericial porque favorece, pues, te diga el caso. Si no, uno no va a presentar una prueba que no le favorezca. Pero esto no quiere decir que sea falso o que esté arreglado o que esté arreglada la pericia. Entonces acá hay hay una mala concepción, pues, ¿no? Hay una mala concepción, pues, de la parcialidad, de la valoración de la parcialidad. ¿Por qué? Porque no es concluyente, pues, el hecho de que el perito vaya a modificar o vaya a falsear los hechos o vaya a aplicar mala técnica simplemente porque sea de parte. Y lo mismo se podría decir del de oficio o del perito institucional, porque tampoco en todos los casos va a ser imparcial. Ustedes recordarán estos casos de, de Orellana, ¿recuerdan? Hace varios años, en el cual este grupo se dedicaba a conseguir o a hacerse pues propietarios de bienes inmuebles y para ello generaba procesos, denunciaba y dentro de todo esto, justamente para que no le descubran pues las falsificaciones a los documentos que presentaban para hacerse de los bienes inmuebles, arreglaban pues con los peritos, les pagaban. Y entonces eran de oficio estos peritos, pero no por ello eran infalibles. También pues son, este, también pues son, obviamente, pueden caer en error, pues, ¿no? Además, ¿qué pasa si que el perito, a pesar de ser honesto, de querer trabajar bien, no revisó, por ejemplo, bien el expediente? ¿Acaso no va a fallar? Va a fallar porque no tiene todos los datos. Entonces, es bastante contingente, pues, esta parcialidad de origen, ¿no? Acá, por ejemplo, la profesora Carmen Vázquez ha diferenciado la imparcialidad en parcialidad de origen, parcialidad disposicional y parcialidad cognitiva. La primera, la que hemos estado hablando, de la parcialidad de origen, obviamente tiene pues este gran problema, pues, ¿no? O sea, de que se otorga mayor valor al oficial y simplemente por ser oficial, pero esto en realidad no tiene ningún sustento, no tiene ningún sustento. También puede fallar el perito oficial. La valoración no puede estar, el criterio de valoración no puede estar por ese lado. Ahora, se ha dicho a favor de esta tesis, ¿no? De que supuestamente ayuda al juez, aumenta la predictibilidad de decisiones, contribuye pues a la causa, cuenta con expertos cualificados, pero todo esto no quita que se puedan equivocar, pues. No es infalible. Lo verdaderamente importante de la pericia es el conocimiento, la ciencia que tenga dentro, pues, ¿no? Y el mérito, pues, racional de las informaciones que usen, pues, ¿no? Como dice esta profesora, se ha promovido una especie de fe en el perito oficial, pues, ¿no? Porque se le presume competente e imparcial por su origen, pero esto no es así, como les digo. Y esto también es aplicable a esta pericia institucional, porque la Corte Suprema, con los acuerdos plenarios, ha establecido esta infalibilidad, cuando tampoco es así. Es igual que con el perito de oficio. Puede ser corrompido, puede equivocarse, puede asumir una teoría que esté errada. Entonces, esas cosas habría que ver, por ejemplo. Cuando uno haga su alegato final, hay que hacer ver eso en materia de prueba pericial al juez. Mm. Otro, Doctor, otra forma, sí, no se olvide, y por eso le decía en esa oportunidad, ya entendí esa parte, en el sentido, ¿cuándo devendría un debate pericial? claro, cuando son discrepantes, pues, ¿no? Las pericias, ya sea de peritos oficiales o en todo caso entre el perito oficial y el de parte, pues, ¿no? Eh, incluso, pues, creo de que
en este caso señala pues la norma del 181 de que tiene que haber un debate pericial, eh, lo cual es importante, lo cual es importante, o sea, cuando son discrepantes, en las conclusiones, obviamente, porque también pueden ser discrepantes en lo que son el método, pero no necesariamente las conclusiones, pueden llegar a la misma conclusión. Pero si que son discrepantes, necesariamente tiene que haber este debate pericial. En algunas legislaciones, lo que promueven es un tercero que haga este debate, pero no, eso no es recomendable. Es mejor el debate pericial y es mejor la máxima amplitud para poder hacer preguntas y repreguntas, porque esto da más información. Y obviamente, y digo que es mejor el debate pericial, porque esto permite, pues, de que los mismos peritos puedan poder, pues, discutir justamente sobre las partes en las cuales no están de acuerdo. Y esto es importante, porque esto le puede dar luces al juez. Ocurre a veces que hay la práctica, ¿no? De tratar al perito como si fuera testigo. Y entonces, muchas veces ocurre de que al perito se le aparta y no se hace de que escuche lo que dice el otro perito. Pero eso puede ocurrir con el tema de los testigos para que no, pues, para que la información no afecte su recuerdo. Pero en el perito no afecta el recuerdo esto, porque el perito lo que va a hacer al momento de ir al juicio no es entregar un recuerdo espontáneo, sino es entregar su ciencia, su conocimiento técnico, su arte, su experticia. Y es por eso que sería importante, pues, de que lo escuche y que cuando entre en contradicción, se haga, pues, este debate pericial, bueno, según establece la norma. Sea entre el perito de oficio o sea entre el perito de oficio y perito de parte, ¿no? Ahora bien, esto por el lado de la valoración de la prueba pericial sobre la base del origen, pues, ¿no? O parcialidad por el origen, como le llama la doctrina. También puede haber una parcialidad que tiene que ver, pues, ¿no? Con el interés de la causa. O sea, cuando hay circunstancias personales, el propio carácter, pues, ¿no? Las emociones de la persona. Entonces, pero para esto también existen, pues, el tema de las tachas, pues, ¿no? Para poder ver, para poder evitar ese tipo de temas, pues, en la prueba pericial. Y lo último, y que a mí me parece que es lo importante en el tema de la parcialidad como criterio de valoración de la prueba pericial, es lo que llaman la parcialidad cognitiva, ¿no? Es decir, se cae en este error eh, eh, cuando el perito enfrenta el caso con información incompleta de los hechos o información incompleta que él tenga que revisar, o cuando él parte de una teoría dentro de su campo de conocimiento que no es muy sólida. Es una teoría, digamos, de una elección personal, pero que no es compartida por todos. Entonces, él ahí ya busca, pues, eh, una teoría que no está tan consolidada, que no es tan fuerte, y el problema es de que esto puede hacer de que él caiga en errores o caiga en conclusiones distintas a lo de sus colegas, que usan una teoría más consolidada. Y es que obviamente, pues, ¿no? Si bien el campo de la ciencia es un campo que no es exacto, y le voy a explicar eso en unos momentos, existen al menos algunos consensos para poder establecer información sobre ciertos hechos, pues, ¿no? Cuando un técnico, un científico usa una información que no está dentro del consenso, entonces ahí ya existe un problema, pues, porque puede generarse información contradictoria que nos lleve, pues, a que lleve, pues, al perito a una resolución de repente equivocada. Ahora, de repente tiene razón, pero tendría que acreditarlo, pues, ¿no? Aparte de la pericia, tendría que acreditar de que su predisposición teórica es la correcta. A mí esto me parece que es muy importante, pero es muy importante, primero, ¿por qué?
nos da a entender de que para valorar la prueba pericial hay que tener como norte que el perito, en el caso concreto, haya tenido toda la información para poder establecer los hechos. Y ustedes habrán visto, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, cómo es de que las pericias contables muchas veces no son valoradas porque no tienen la información completa. Y entonces, a pesar de que en algunos delitos de colusión o algunos delitos de peculado digan que hay un perjuicio de tanto, este perjuicio no necesariamente es el correcto porque falta información que pueda acreditar pues, estas conclusiones. Entonces, es muy importante contar con toda la información del caso en concreto. Más que el perito sea de parte o sea de oficio, pues, ¿no? Porque eso en realidad no nos dice nada del valor de la pericia. Y hace poco, hace 6 meses, la Corte Suprema sacó una ejecutoria donde decía que el perito de oficio tenía más valor, lo cual eso es algo totalmente absurdo, por lo que ya le hemos dicho, pues, ¿no? Y lo otro es, pues, que tiene que tenerse una teoría sólida de la cual se parta para elaborar la pericia. Y eso es, por ejemplo, algo de que los abogados de parte muchas veces no hacen. No analizan la pericia y no analizan de dónde saca la información para hacer las inferencias del perito. Y esto es algo que debería de revisarse. Ahora, a veces eso no figura en la pericia. Y eso es algo que también tendría que hacerse ver al juez, que no figuran todos los datos para establecer que lo que dice la pericia es cierto. Porque ocurre, pues, muchas veces, eh, ocurre muchas veces que se cree que las pericias son científicas o que siéndolo, por ser científicas, ya tienen un valor dado por hecho o tienen un valor superlativo. Y eso no es así. Hay un mal concepto de la cientificidad y la pericia. Ustedes recordarán el caso Pancorbo, ¿verdad? Este caso que se dio en el Estadio Monumental de la U, allá entre Ate y La Molina, en el cual en un clásico las barras bravas de la U a un barra brava de Alianza lo agarraron y lo tiraron de los palcos. Y obviamente por la caída y cómo cayó, murió este chico, pues, ¿no? Entonces, en esta sentencia se hizo mucha alusión a lo que es la cientificidad de la pericia. Y bueno, y eligió una pericia sobre otra, pues, ¿no? Pero se le dio mucho valor a este tema. Pero el tema de la ciencia es algo que debe ser analizado de forma correcta. Sobre todo, por como les digo, de que existe esta tendencia a darle una sobrevaloración, pues, a las pruebas que se llaman científicas. Entonces, a todo le llaman científico. Si es una huella dactilar, dicen, eso es ciencia forense, le dicen. Si es esta prueba para establecer si es que la firma es falsa o es verdadera, también le llaman que es ciencia grafotécnica. Y la pregunta es, ¿esto de verdad es ciencia? Y si es ciencia, ¿esto de verdad hace que sea infalible la pericia? No necesariamente. Hay ciertas condiciones que justamente se preguntó al inicio con los protocolos, ¿no? Los protocolos son las condiciones para establecer ciertos resultados bajo ciertos procedimientos, pero ya estandarizados por este campo de conocimiento. Entonces, cuando se vulnera el protocolo, obviamente estás vulnerando toda la práctica que durante años o décadas se ha logrado establecer que es la correcta. Entonces, por lo general, si es que se vulnera el protocolo, esa prueba no será fiable. Sin embargo, puede ocurrir también de que el protocolo no sea el producto de una práctica de décadas o de años, sino simplemente sea un capricho de alguien que lo puso como está, pues, ¿no?
Y entonces, seguir o no seguir ese protocolo daría lo mismo. Entonces, el valor de protocolo no está en que se llame protocolo o que esté en un documento oficial, sino está en que se sustente, se justifique en todo el conocimiento que se ha logrado obtener durante décadas o durante años sobre este tema. Y esto pasa también, como les digo, con las pruebas periciales que llaman científicas, pues, ¿no? Hay una sobrevaloración epistémica de este tipo de pruebas, pues, ¿no? Y entonces se habla de la ciencia como si fuera un conocimiento superlativo, como si fuera algo casi mágico. Y entonces esto crea una cierta deferencia de parte del juez hacia ese tipo de pruebas periciales. Y entonces se ha dicho, pues, ¿no? En alguna jurisprudencia, de que el conocimiento científico lleva, pues, a la certeza, a una verdad absoluta. ¿Y qué vimos la clase anterior? Que eso no existe, no existen verdades absolutas. Eso no existe. Otra cosa que se dice es de que la prueba científica se hace a través de un razonamiento deductivo. En cambio, otro tipo de pruebas se hacen con un razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento deductivo sería de mucho mayor valor. Y esto es falso. La ciencia, como todo ámbito de conocimiento, de acreditación de hechos, se basa en el razonamiento inductivo. En ciertas ocasiones también usará el razonamiento deductivo, pero sus conclusiones se basan en razonamiento inductivo por lo general. Por eso es de que tienen grados de error. Entonces, en realidad, la ciencia es falible, es limitada, incompleta, y lo que nosotros conocemos como ciencia, en realidad es simplemente la punta del iceberg. Detrás de la vacuna, por ejemplo, contra el COVID, que ahora tiene cierto grado de eficacia y que se está viendo de que se requiere un refuerzo, no solamente hay un estudio de un año desde que está la pandemia, sino que para hacer esa vacuna se ha tomado estudios de hace ya una década contra contra otro coronavirus, pues, ¿no? Que no era tan letal como este. Entonces, pero para eso han tenido que varias empresas, varios laboratorios con esa tecnología, comenzar a ensayar las vacunas. Entonces, se imaginan cuántas vacunas han quedado de lado en este año que se han estado haciendo así, a 1000 por hora las vacunas. ¿Cuántas vacunas han sido inservibles, por ejemplo? Ustedes recordarán este problema que hubo con Vizcarra, con la vacuna, pues, ¿no? De Sinopharm, que había una vacuna que era de una ciudad y otra vacuna de otra ciudad. Eh, y la primera vacuna tenía una efectividad muy baja, de 50%, creo, algo así. Mientras la otra tenía una efectividad del 70-80%. Entonces, obviamente, van a descartar la primera en favor de la segunda, que es más efectiva. Y así, pues, ¿no? O sea, la ciencia, lo que te muestra como resultado, es el producto de muchos errores, porque van fallando hasta encontrar, pues, cuál es la mejor solución, la mejor vacuna, la mejor explicación, la mejor regla, la mejor máquina que puede servir para dar un resultado. Entonces, que una prueba sea científica no te dice nada en realidad, es simplemente un nombre. Lo importante es si es que es el producto de todo un análisis y toda una investigación de conocimiento que sea sólido, que sea fiable. Eso es lo importante. Lamentablemente, hay pues en nuestra cultura jurídica mucha, ¿cómo se puede decir? Hay demasiado pues deferencia hacia las palabras de científico, ciencia, científicamente, ¿no? Se usa de manera honorífica y se cree, pues, ¿no? A partir de este uso honorífico se cree de que es mucho mejor o mucho más certero. Y entonces, pues, se comienza a hablar de porcentajes y en realidad sin ningún sustento. Ustedes
podrán haber visto, por ejemplo, en estas pericias de credibilidad del testimonio en casos de violación sexual de menor, que ponen un grado de error de 40%, 30%, y la pregunta es, ¿de dónde sacan ese grado de error? ¿Cómo es que lo han cuantificado? Y no hay, pues, una tabla que te establezca, pues, tan exactamente en materia psicológica, en esta materia de pruebas de credibilidad, eso. Ahí, por ejemplo, esta prueba pericial es una prueba bastante riesgosa de valorar. Y además, que lo que es ciencia no es algo totalmente claro. Eh, lo que es científico y no científico eh, es algo todavía, es una zona gris, por así decirlo. Buscar esas diferencias entre lo que es científico y lo que no es científico es lo que en la filosofía se ha llamado el problema de la demarcación, pues, ¿no? Y es un problema que no se ha resuelto. E incluso se señala que podría ser un pseudo problema porque, como les digo, en realidad lo que hay ahí es una zona gris. Un intento importante, y esto es importante también que lo sepan, es de que hay una jurisprudencia que se ha paseado por todo el mundo de Estados Unidos que intentó pues hacer este criterio de demarcación desde el derecho, que es la sentencia Dauber. En la sentencia Dauber, lo que busca la Corte Suprema estadounidense es establecer cuando una pericia es científica, en atención a lo que estaba analizando, pues, ¿no? En este caso de Dauber, había un producto farmacéutico que se tomaba por las mujeres embarazadas para ciertos dolores y que al final se señaló de que generó deformaciones en los fetos. Y entonces, pues, esta familia, la familia Dauber, demanda a esta empresa que había generado, pues, el Benedictín, este compuesto. Y en base a un perito que tenía una posición muy particular sobre la ciencia, logran, pues, llegar al proceso. Pero ninguno pero bueno, algunos le da la razón, luego en apelación pierden el caso y llegan a la Corte Suprema. Y entonces la Corte Suprema lo que hace es establecer cuándo se podría darle fiabilidad a una prueba pericial y cuándo no, sobre la base de estas pruebas científicas, pues, ¿no? Y te dice de que usa los siguientes criterios, ¿no? Te dice de que se podrá darle valor a la prueba científica cuando la ciencia que haya sido utilizada, haya sido analizada por los pares científicos de este perito y y la teoría, la explicación, el procedimiento haya sido publicado en revistas de la especialidad. Cuando la comunidad jurídica también establezca, pues, cuando la comunidad jurídica utilice, pues, este método, pues, ¿no? Cuando sea aceptado por la comunidad jurídica. Y también cuando establezca, pues, grados de error y además de que sea capaz de ser falseable su resultado, o sea, de que se pueda llegar a un error. Porque ustedes saben que aquello que no es falseable no es científico. Puede ser dogma, puede ser fe, pero no es científico. No obstante, después, la Corte Suprema estadounidense varió su criterio. En el caso Cunjo, esta empresa que hace llantas, señaló que en realidad no se podía pues dividir lo que es científico o no, sino lo que se está haciendo es darle valor, ver la fiabilidad, y no solamente en la ciencia, puede ser en cualquier ámbito de conocimiento, pero con estos criterios todavía, pues, ¿no? Y es como les digo, establecer lo que es ciencia y no ciencia, ni siquiera han podido hacerlo los filósofos, los mismos científicos, menos lo van a hacer los abogados, pues, ¿no? Que no están tan imbricados en este tema. Entonces, pues, como les digo, se usa mal la palabra, se usa simplemente para darle cierta deferencia, pues, ¿no? Lo cual es errado. Entonces,
¿Qué es lo que nos queda de todo esto, pues, no? Que en realidad, bueno, ese también es otro tema, que también es importante para efectos de entender la valoración de la prueba pericial científica. Y es que hay un gran problema, que el lenguaje en que hablan los peritos es un lenguaje que tiene mucho sentido dentro de su ámbito de conocimiento y en los hechos. Pero lo que ellos dicen no necesariamente tiene una correspondencia exacta con lo que queremos nosotros como información para el caso. De esto se desprende que el perito no puede decir si que alguien es culpable o inocente, sino te dirá que la prueba pericial dice tal cosa o él ha concluido que tal hecho se dio, pero él no puede hacer una valoración jurídica. Y entonces la información tiene que ser traducida por el abogado que presenta la pericia, pues, ¿no? Tiene que incardinarle en los hechos para mostrársela al juez posteriormente. Además, que la pericia no es una prueba única, pues, ¿no? En ningún proceso solamente existe la prueba pericial, existen otras pruebas más, entonces hay que hacer una valoración conjunta de todos los medios de prueba. Y ahí obviamente también está pues el papel del abogado, del juez, del fiscal, pues, ¿no? Para ello. Entonces, de acá se puede concluir, pues, ¿no? Que este conocimiento científico no es absoluto, no otorga verdades reveladas, pues, absolutas, pues, ¿no? El conocimiento científico está limitado, pues, por el encargo de la parte y la información que brinda el perito, pero en su propio lenguaje, pues, ¿no? Que el abogado tiene que traducir, tiene que trabajar con eso. Si es que el abogado no agarra la información que le da el perito y se la pone en términos jurídicos al juez, el juez puede entender cualquier cosa y que de repente no está totalmente acorde a lo que dice la pericia. Por eso es importante extraer la mejor información del perito que explique detalladamente en el juicio. Por eso es importante que vaya al juicio. Y por ello es de que eh, estos acuerdos plenarios que vimos al inicio no son tan correctas, se podría decir. Entonces, pero de todo esto, ¿qué se puede rescatar? De la experiencia norteamericana, de, los, de la experiencia de la epistemología, que ha analizado el tema de la ciencia. Y es que en realidad, más que ponernos a pensar qué cosa es ciencia, qué cosa no es ciencia, lo importante, lo importante de la prueba pericial, para efectos de su valoración, es cuán fiable es. Es decir, ¿podemos confiar en esta técnica pericial o no? ¿Nos trae al proceso información relevante o no? Eso es lo verdaderamente importante. Y esto, por ejemplo, lo ha propuesto la profesora Marina Gastón. Y entonces ella dice que para valorar la prueba, para analizar bien la prueba pericial, lo que se tiene que hacer es analizar, pues, ¿no? La calidad técnica de la prueba, que es lo que estábamos hablando de los protocolos, que se haya realizado bien, pues, ¿no? Que los exámenes y análisis sean realizados correctamente, es decir, por el personal cualificado, siguiendo los protocolos apropiados y con los controles de calidad necesarios, pues, ¿no? Que las muestras, los vestigios que vayan a ser analizados, hayan sido obtenidos y conservados adecuadamente, o sea, que se respete la cadena de custodia. Si bien hay un acuerdo plenario que habla del principio de mismidad y su aplicación a la cadena de custodia, es importante que ésta se mantenga siempre. Y obviamente si que se rompe la cadena de custodia y existe el principio de mismidad, siempre va a haber un espacio ahí para poder establecer de que no es fiable la prueba pericial que se haya pues realizado a partir de esta falta, de este rompimiento de la cadena de custodia.
También hay que analizar los errores que se puedan cometer, pues, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de ADN, un error que puede haber, a pesar de que todo está estandarizado, de que se tienen los instrumentos para ello, un error que se puede hacer es el error estadístico. Es decir, escoger mal la población sobre la cual se aplica la estadística para efecto de establecer el margen de error de la prueba pericial. Ustedes saben que la prueba de ADN compara, pues, ¿no? Dos muestras, dos cadenas, pues, de información genética, pero para establecer cuán cercanos o cuán lejanos son estas dos muestras, tiene que haber un marco referencial, que es la población en la cual se está tomando la muestra. Entonces tiene que ser este marco referencial de personas en la cual se toma la muestra, tiene que ser una muestra representativa. Si es que se escoge mal, entonces está mal hecha la prueba pericial. Y el escoger esta, esta prueba estadística, este muestreo, ya es propio, pues, una elección del perito que hace esto, pues, ¿no? Y ahí puede cometer el error, por ejemplo. Ahí puede estar el error humano. Y ahí se puede atacar también la prueba de ADN. Y lo último que dice la profesora Gascón es que los conocimientos expertos tengan un sólido fundamento. Y esto es algo totalmente fundamental. Es totalmente fundamental esto de la solidez del conocimiento de la pericia. Porque al final de cuentas, esto es lo verdaderamente importante para valorar. Más que la parcialidad de origen, más que la elección teórica, más que si es que es científico o no es científico la prueba pericial, lo importante es esto, el fundamento del conocimiento. Entonces, habrá pruebas periciales que sean más fiables que otras. No todas las pruebas periciales tienen el mismo valor al momento de ser valoradas por el juez. Y esto hay que hacérselo saber al juez, porque pueden pensar de que la pericia dactiloscópica vale tanto como la de ADN o vale tanto como la que analiza la droga, por ejemplo. Y no es así. Los fundamentos del conocimiento que sustenta la técnica pericial es lo que realmente le da el sustrato, el verdadero valor de la prueba pericial. Y eso hay que hacerle ver al juez, según nuestra teoría del caso. Vimos este esquema de Tulmin, ¿verdad? ¿Recuerdan el esquema de Tulmin? Pues bien, el esquema de Tulmin tiene tres partes, ¿no? Hechos probados, hechos por probar y la garantía que los une. Esta garantía puede estar más o menos fundamentada. ¿Y qué cosa hace que esté más o menos fundamentada? Eso, justamente, son los fundamentos que sustentan esta garantía. Y eso es, en materia de prueba pericial, el fundamento sólido que tengan, pues, ¿no? Entonces, mientras más sólida sea la ciencia, la técnica, el conocimiento que está atrás de la prueba pericial, más valor va a tener, porque va a generar una inferencia probatoria más correcta. Y entonces, lo que esto quiere decir es que vamos a tener que analizar prueba pericial por prueba pericial cuáles son más o menos fiables, cuáles te llevan, pues, de verdad a la realidad de los hechos, sobre la base, pues, de los análisis inferenciales que estamos haciendo. Y entonces he traído tres pericias para que ustedes puedan darse cuenta de esta diferencia. Luego ya ustedes podrán revisar con mayor detenimiento otras pericias y darse cuenta si es que están de repente para un lado, para el otro, que les voy a mostrar, pues, ¿no? Por ejemplo, una prueba pericial muy usada es la pericia dactiloscópica, o sea, la que analiza, pues, la huella digital, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? Que esto se basa en ciertos fundamentos. En la inmutabilidad, por ejemplo, que señala que este dibujo papilar, es decir, esta huella digital, no se modifica eh, siempre que no se destruya profundamente la dermis, ¿no? O sea, siempre va a estar como está. La perennidad, es decir, que los dibujos papilares no son susceptibles de desaparecer por sí mismos. La variedad, que indica que cada dedo o región palmar o plantar posee un dibujo papilar propio y distinto, aún entre los de un mismo individuo. Y la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Estos fundamentos de esta técnica pericial son ciertos? ¿Se ha hecho un examen de todo esto a nivel mundial? ¿O se ha hecho eh, con una muestra significativa que establezca que esto es de verdad? En el año 2009 hubo la National Academy of Science, estableció, pues, ¿no? En un informe, Standard Forensic Science in the United States, eh, analizó varias de estas pericias que le llaman ciencias forenses y determinó que ninguna tenía validez científica, ninguna, excepto la de ADN, porque es así, pues no tiene aspectos de genética, de química, de biología, o sea, espectacular eh, el tema del ADN. Pero la dactiloscopía no. ¿Y saben cómo es que se dan cuenta de que no? ¿Cuál es el mayor problema que tiene este tipo de pericias? Y que también vamos a verlas en otras, como por ejemplo aquella de que te dice que una firma es igual que otra, en que no hay forma de establecer cuando un perito dice que sí corresponde la huella y otro perito que dice que no corresponde la huella, de establecer si es correcto o no lo que dice uno u otro perito. Es decir, no hay pues cómo falsear ese tipo de pruebas. Si es que uno te dice que sí y uno te dice que no, no hay un instrumento, no hay una técnica, no hay nada que te diga quién tiene razón. Es decir, depende de la subjetividad del perito, depende de la inferencia que él haga. Y si es que no hay una base objetiva que comparar, entonces, ¿cómo se puede decir de que tiene, pues, una base científica o que simplemente sus resultados son incontrovertibles? No lo son, no lo son. Entonces, no hay, pues, eh, es tan bajo el valor que tiene ese tipo de pericias que en realidad no podrían sustentar, pues, una condena, ni siquiera coadyuvar, creo yo, a sustentar una condena. Porque como les digo, no hay forma de establecer en realidad esto. Y además, en el Perú tampoco hay una forma de establecer si que todos tenemos huellas digitales distintas o no hay alguna que se parezca. Hay un caso bien curioso. En España, ¿recuerdan ustedes que hubo un atentado en la estación de trenes de Atocha? La estación de trenes de Atocha es una estación enorme, con un montón de trenes, donde cientos y miles de personas entran y salen de la estación. Y entonces a unos terroristas se les ocurrió eh, hacer explotar una bomba y pues no, y murió un montón de gente, fue una desgracia, terrible, terrible. Entonces, como eran terroristas, que se creía que podrían ser de Al Qaeda, pues no, de unos grupos, estos no tienen pues un lugar fijo en donde vivir, entonces ocurría de que podrían estar en un lado, si iban a otro, así como en el tema de las, de la, de- eh, sí, bueno, así como en el tema del atentado de las Torres Gemelas, ya pues así, pues. Entonces, se les buscó a nivel mundial, y tomaron la huella digital, encontraron una huella digital en la escena del crimen. Y esa huella digital se paseó por todo el mundo.
y encontraron a alguien que tenía esa huella digital. Pero lo encontraron en Estados Unidos. Bueno, podría ser que haya viajado, pero lo investigaron, revisaron todo, nunca viajó, nunca había salido de su ciudad esta persona. Y aún así tenía esa huella digital. Y como les digo, no hay un estudio mundial. En el Perú no hay un estudio siquiera nacional de las huellas digitales. Entonces, ¿cómo se puede establecer esto? Entonces, en este caso, esta pericia tiene un valor bastante bajo. Es algo, por ejemplo, que se puede tener en cuenta. Distinto es la pericia de ADN. En la pericia de ADN se señala de que si es que se hace, bueno, como dijimos, bueno, en el ejemplo, con todas las condiciones que establece su ciencia, esto tiene un margen de error de 0,1%. Ah, no era 1%, era 0,1%. ¿Se imaginan? 99,9% de efectividad. Claro, pueden haber errores como el que les conté de la elección de la muestra, pero también otros errores pueden haber. Puede haber una indebida recolección de las muestras para hacer el- la prueba de ADN, la muestra de saliva, pues, ¿no? El cabello. Puede haber un daño a la cadena de custodia que podría ser fatal. Se puede realizar de manera incorrecta, pues usar de manera incorrecta la técnica o el método. Eh, se puede malinterpretar el valor probabilístico, pues, ¿no? De la coincidencia. Entonces, acá también hay errores, pero el conocimiento es tan fuerte, tan, es tan especializado, tan estandarizado, que se va a tener por creíble, por fiable. Uno puede confiar en la prueba de ADN, pero si es que se ha realizado de esta forma, pues, ¿no? Entonces, si es que uno va a atacar una prueba pericial, habría que analizar esto, pues, ¿no? Si como abogado vas a atacar la prueba pericial, tienes que analizar la recolección, la cadena de custodia, el método, el protocolo que dijo el doctor Sotelo, establecer, pues, ¿no? Que la muestra venga de quien dice ser y establecer de que se haya tomado bien, pues, la información estadística, que es el margen de error más escandaloso que podría haber. Y entonces, estos resultados dependen, pues, de la actividad del perito y de las inferencias que haya realizado, pero son pocas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que mientras más inferencias haga el perito, inferencias probatorias, menos fiable va a ser la prueba. Mientras menos inferencias haga, porque ya todo está estandarizado, porque ya todo está protocolizado, o porque hay máquinas, será más fiable, porque el hecho que haya protocolos, el hecho que haya máquinas que midan ciertos valores, implica que el conocimiento es más sólido. Entonces, si bien la prueba de ADN es una prueba muy fiable, se puede afectar su fiabilidad en estos casos que les he comentado, porque hay una elección del perito. Y entonces, si es que existe pues este nivel de error de fiabilidad de la prueba de ADN, con mayor razón pues en la prueba de dactiloscópica, porque todo depende de la subjetividad del perito. Hay mucho más inferencias que realiza el perito, que si la huella tiene esta cresta, que si es que tiene tal línea, que interpreta él según lo que se le ha enseñado en su técnica. Entonces, en la pericia dactiloscópica hay más inferencias que en la de ADN. Y la dactiloscópica obviamente hay más inferencias porque hay menos protocolización, menos información estandarizada, que sí la hay en la prueba de ADN. Y aún así puede cometer errores y no ser fiable. Y entonces uno se pregunta, ¿habrá algo más fiable que el ADN, que incluso ha sido reconocido en este informe de Estados Unidos?
Y sí lo hay. La pericia de alcoholemia. En la pericia de alcoholemia, lo que se obtiene es un resultado de una máquina. Entonces, ¿qué pasa acá? Ocurre de que la máquina realiza por sí sola las operaciones. Y es que las operaciones que hace la máquina están totalmente estandarizadas. No hay inferencia que el perito haga, simplemente recolecta por la información y ya. O, claro, importante es también de que la muestra ingrese, pues, de forma correcta, ¿no? Ingrese de forma correcta a la máquina. Entonces, estos test de alcoholemia son procedimientos técnicos totalmente estandarizados y permiten detectar en el organismo el alcohol, ¿no? Y entonces, a diferencia de la prueba dactiloscópica, se excluye prácticamente el factor subjetivo. No hay inferencia que deba realizar el perito. Lo único que hace es manipular la máquina y registrar el resultado. Entonces, esto será mucho más fiable pues, que la de ADN, porque la posibilidad de error es menor incluso. Entonces, vemos, pues, ¿no? Que por lo menos hay tres niveles de fiabilidad de las pruebas periciales. Una muy poco fiable, como las dactiloscópicas, que tiene bases supuestamente científicas que son cuestionables, pues, ¿no? Y ese tema de que es imposible tener un criterio para controlar los desacuerdos de los peritos. Es algo gravísimo, gravísimo. Porque eso no nos permite determinar pues, quién tiene la razón. Y si que no nos permite determinar quién tiene la razón, entonces ¿cómo sabemos que esto es verdadero? En cambio, en un segundo nivel, hay pruebas que sí son o que tienen bases sólidas, pero que no están exentas de errores, pues, ¿no? Porque depende, pues, de la actividad de las inferencias que haga el perito. Entonces, esta es una relación que yo he establecido, pues, ¿no? Bueno, siguiendo, pues, lo que dice la doctora Carmen Bajes también en su libro de la prueba pericial, de que mientras más inferencias haya, es más, es menos consolidada el conocimiento. Y bueno, y la de alcoholemia obviamente que es mucho más, pues, sólida, más fiable, con mayor valor, porque hay un mecanismo automatizado que está inmerso, pues, en todo este tema. Entonces, no permite la subjetividad del ser humano. Hay casi bueno, en realidad no hay una diferencia probatoria que realizar, simplemente manipular la máquina. Entonces, lo que les he traído hoy día es esto para que ustedes lo puedan considerar al momento de hacer defensas o establecer de repente, si que son jueces, resoluciones, es el valor de las pericias. Obviamente, eso no es cuantificable, pues, ¿no? No puede decir que uno tiene valor de 0.5, 0.8, pero digamos que se puede hacer diferencias entre uno y otro. Unos serán más, otros serán menos. Y entre estas tres pueden haber intermedias, pues también, ¿no? Y entonces sería interesante, por ejemplo, hacer todo un esquema, una escalera de valor de las pericias. ¿Cuál tiene el conocimiento más estandarizado, cuál es menos? ¿Cuáles son más sólidos? ¿Cuáles se basan en bases, cuáles tienen bases bastante cuestionables, pues, ¿no? Por ejemplo, con la dactiloscópica también podríamos hablar de la pericia grafotécnica. Cuando dos peritos grafotécnicos se contradicen, no hay forma de establecer quién tiene la razón. Entonces estamos prácticamente lo mismo que en la pericia dactiloscópica. Hay pericias de que también tienen un alto grado de análisis estandarizado, como el de la alcoholemia, sobre todo en aquellos países en los que tienen máquinas que analizan, acá también tenemos, creo, el grado de pureza de la droga y el tipo de droga, por ejemplo. Eso también. Entonces, en esos casos, la valoración sería pues mucho mayor
para este tipo de pericias. A menos que haya un error en la toma de la muestra, lo cual también puede ser ejercido como una estrategia de defensa, pues, ¿no? Y entonces, esto, ¿cómo lo aplicamos en la actividad probatoria? Por ejemplo, bueno, como vimos también en la anterior sesión, la actividad probatoria tiene tres fases. La fase de admisión, la fase de actuación de pruebas y la fase de valoración. En la fase de admisión tenemos, obviamente, lo que es como principios, la pertinencia, la conducencia y la utilidad, que lo que buscan es ingresar la mayor cantidad de material probatorio, pues, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se busca es que ingrese, pues, la mayor cantidad de pericias, aunque algunos teóricos han señalado que sí, que sería importante que no ingrese al proceso información que pueda ser engañosa, que nos lleve a errores. Entonces, habría que ver si es que una prueba pericial o una supuesta prueba pericial nos puede llevar a error, entonces ahí se podría atacar esta prueba pericial, bueno, por engañosa. La práctica de la prueba es la segunda fase de la actividad probatoria, como vimos también en la anterior sesión. Tiene que ver con lo que es la contradicción, la inmediación, la oralidad, pues, ¿no? Y lo que busca es, en materia penal sobre todo, que en el juicio oral se ejerza la contradicción sobre los medios de prueba y entre las partes para que así se obtenga la mejor información posible de este medio de prueba, es decir, la fuente de prueba, pues, ¿no? Y entonces, porque con la mejor información el juez va a poder resolver, pues, acorde a derecho. Entonces, para esto, como les dije, como se ingresa información muy técnica, es importante, pues, que vaya el perito, porque él tiene que entregar esa información. Y si es que no es clara, justamente por lo técnico, se requiere, pues, pedirle explicaciones. Y de repente, no solamente explicaciones de la técnica o del método utilizado, sino las condiciones en las cuales utilizó ese, este, utilizó y recolectó los insumos para su pericia. Y por ejemplo, si es que va a otro perito que no estuvo en ese momento, él no va a poder responder esa pregunta. Tiene que hacerlo quien efectivamente estuvo en el lugar de los hechos haciendo esas pericias. Y entonces acá podríamos hablar, por ejemplo, de los informes de Contraloría. Ustedes saben que en los delitos de corrupción es muy usual el uso de este tipo de informes, los informes especiales, pues, ¿no? De la Contraloría General de la República, que lo que hacen es establecer, pues, que han habido infracciones a las normas administrativas, que ha habido perjuicios, malos manejos, y sobre esa base pueden iniciar procesos penales o también servir como medio probatorio. Para ello, se modificó el Código Procesal Penal y se incorporó un artículo que habla de la pericia institucional, no, pericia extraprocesal, que se refiere a este tipo de medios de prueba, pues, ¿no? Y entonces, todo lo que se había dicho sobre la pericia institucional está en ese artículo. Es decir, que son pericias fiables de por sí, simplemente por el órgano que los emite. Por ejemplo, en estos informes especiales de la Contraloría, lo son la Contraloría General de la República. Se entiende que son expertos eh, imparciales y que por ende el producto que ellos sacan, estos informes, son inobjetables. Y la pregunta es, ¿existe alguna pericia que sea inobjetable? No, ¿verdad? En esta sesión hemos visto paso por paso, argumento por argumento, que toda pericia es cuestionable, toda, incluso las más automatizadas pueden ser cuestionables. Entonces, tenemos pues herramientas para analizar las pericias de tal forma de que se pueda pues ingresar la mejor información. Y entonces en este caso de la Contraloría General de la República,
los expertos que realizan estos informes, obviamente, realizan bastantes inferencias y también inferencias probatorias. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información técnica pericial no es, pues, automatizada. Va a poder ser muy cuestionable. Y entonces es absurdo que el acuerdo plenario señale, pues, de que no vaya el perito, o que no pueda, o que tenga valor prima facie. Eso no es así. Ya la misma ciencia, los avances de la epistemología, de razonamiento probatorio han demostrado que eso no es así, que son cuestionables también. Entonces, por ello es importante que vaya, que quien, el experto que realizó la pericia, el dictamen pericial, el informe especial, vaya, se presente para poder, pues, establecer cómo se realizó, si se realizó adecuadamente o no, y para eso también la defensa tiene que tener un papel muy proactivo, y sobre todo en esos casos, porque las pericias pueden ser determinantes en los casos de corrupción, como ustedes seguramente ya han visto, porque muchas veces, aparte de la información técnica, el funcionario público, el juez el fiscal, se basa pues en los hechos que establece este documento. De ahí que sea tan importante cuestionarlo, en caso uno ejerce una defensa en este tipo de delitos, pues, ¿no? Y para ello, obviamente, tiene que hacer uso efectivo de la contradicción. Por eso también en litigación se ha establecido, pues, que es importante para el perito realizar algunas preguntas a efectos, pues, de poder analizar y poder ver eh, si es que es confiable o no es confiable, para que el juez pueda ver, pues, no pueda analizar su fiabilidad. Por ejemplo, ustedes saben de que en litigación se señala de que para empezar un interrogatorio hay que empezar por las preguntas de acreditación, ¿no? Aquellas que tienen que ver, obviamente, primero con preguntas sencillas para que el órgano de prueba se sienta cómodo en el juicio, porque ustedes saben también de que, bueno, ahora todo es virtual, pero cuando se iba a juicio, el escenario del juicio es un escenario bastante frío y a veces hostil, pues, ¿no? Entonces, lo primero es establecer cierta confianza con preguntas sencillas que puedan ser respondidas de manera sencilla, pues, ¿no? Luego vienen las preguntas de acreditación, o sea, aquellas que van a establecer cierta fiabilidad. Por ejemplo, se recomienda preguntar así, pues, ¿no? Para empezar, sobre la profesión, los estudios realizados por esta persona, la especialidad, justamente porque mucho relaciona la especialidad con el correcto establecimiento o el no correcto establecimiento de las conclusiones de la pericia. También es importante, se señala, preguntar sobre la experiencia profesional, pues, ¿no? Ya sea para acreditarlo en caso de que, este, para acreditarlo, pues, en caso, uno lo presente, o desacreditarlo en caso lo presente de parte contraria, pues, ¿no? A la pregunta, sí que se podría preguntar si que tiene denuncias para desacreditarlo. Sí, yo creo que sí, porque en realidad, si es que en el contrainterrogatorio, hay que analizar, pues, también ese tipo de temas, ¿no? También, o sea, si bien es importante y fundamental el tema del conocimiento sólido, es importante también efectos estratégicos establecer, pues, ¿no? Ese tipo de condiciones que pueda tener eh, procesos en los cuales haya de repente faltado a la verdad o haya tenido algún tipo de inconducta, pues, respecto a la labor de la pericia es importante también. En cuántos casos ha participado, pues, ¿no? También es importante establecer. Y una vez establecido estas preguntas de acreditación, es importante empezar por las preguntas de conocimiento. Es decir, y que también, pues, ¿no? Que están en el código, ¿no? El objeto de la pericia, por ejemplo. ¿Para qué se le dijo que haga la pericia? Pues, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que tenía que realizar? ¿Qué tipo de pericia es también?
para establecer qué es lo que se quiere lograr con esa pericia. Porque puede haber también contradicción entre el objeto de la pericia y el tipo de pericia. De repente esa pericia no sirve para lo que se le mandó. Entonces eso también sería importante establecer si que se quisiera atacar, pues, ¿no? El procedimiento o técnica que aplicó. Por ejemplo, si que siguió un protocolo, ¿no? ¿Y por qué eligió esa técnica? De repente la técnica generalizada. Y entonces no habría más que preguntarle en ese sentido. Ahí de repente, si es que es la parte contraria quien presenta, no habría que preguntarle eso si es que esa es la respuesta, ¿no? Como dicen en litigación, hay que salir de pesca. También habría que preguntarle los principios y reglas aplicables a ese procedimiento, porque como les dije, lo importante no es el protocolo por el protocolo, sino que este protocolo sea producto de todo el conocimiento que se ha logrado, pues, tener a lo largo del tiempo. También el grado de consolidación de estas normas, reglas o principios, ¿no? Porque de repente no son tampoco tan sólidas, sino que están ahí eh, porque se requiere algún tipo de guía, pero no necesariamente es de que sean tan sólidas. Si que han sido sometidos a prueba, o sea, si que son pasibles de falsación, como decía la sentencia Dauber, ¿no? Porque si es que no son pasibles de falsación, simplemente son dogmas. Y si es que son dogmas, no es ciencia, pues, y no es técnica. También qué materiales académicos ha consultado para hacer informe pericial, para establecer los antecedentes, pues, ¿no? Y de ahí pasamos a las preguntas sobre el método más estrictamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hechos relevantes ha tomado en cuenta? Porque podría ser que no ha tomado en cuenta todos los hechos necesarios, como por ejemplo hablamos cuando analizamos el tema de lo que es la parcialidad cognitiva y la información disponible, pues porque como hablamos también, si que no se tiene toda la información, entonces es difícil pues establecer bien adecuadamente las conclusiones. Hay que tener el panorama completo para establecer conclusiones adecuadas. Si es que la labor se realizó en el gabinete o en el campo, o sea, si es que se basó en otra pericia de repente, pues entonces no analizó directamente lo que es objeto de peritación. Y de repente esto sí es necesario. Y por último, y como dicen los acuerdos plenarios, si es que se juntó la información consultada, porque como veremos en un ratito, también eso se ve, pues es importante tener eso en cuenta. Es importante también preguntar cómo se aplicó la técnica, porque de repente eligió bien la técnica, pero la aplicó mal. Eso también es importante tener claro, ¿no? También cuáles fueron las fuentes de prueba que utilizó, pues, ¿no? Para las conclusiones, qué información es la que él utilizó. Y por ello, establecer la relación, pues, ¿no? Entre esa información y la conclusión a la que llegó. Obviamente, hay que preguntar si esa información ha sido cuestionada, ¿no? De repente no es una información fiable la que he utilizado. Como por ejemplo, por ser incompleta. Ahora, esta pregunta también es interesante, ¿no? De no existir fuente de prueba cuestionada, usted pudo llegar a la misma conclusión. O sea, si es que no había esa fuente, se pudo llegar a la conclusión con otras fuentes de prueba. Ahora también es interesante porque podría ser que esa fuente no sea útil en realidad. Entonces, estas son algunas preguntas que se pueden hacer en el contradictorio, en el juicio oral, para establecer adecuadamente el valor probatorio de la pericia. Porque a través de estas preguntas, el juez va a ver, pues, el método, si se hizo bien o no se hizo bien, si se siguió el protocolo o no se siguió el protocolo, cuál es su grado de profesionalismo en este caso, y también estas preguntas que también dijo el otro Sotelo, bueno, que tienen que ver con sus antecedentes, ¿no? Directos con relación a su actividad pericial, porque eso también podría generar algún tipo de duda, pues, ¿no? Entonces, hasta acá ya estamos viendo, pues, estos criterios básicos, pues, de que
se pueden tener al momento de analizar lo que es la prueba pericial en materia del contradictorio. Y todo esto para su valoración, pues, ¿no? La valoración de la prueba pericial, como hemos visto, pues, eh, a lo largo de la disertación, puede ser tomado como criterio de imparcialidad y que hemos visto que no es el adecuado esta diferencia entre perito de oficio y perito de parte, en realidad no nos dice nada del valor de la pericia y por ello debería ser dejado de lado. Lamentablemente la Corte Suprema todavía mantiene ese criterio. El tema de la cientificidad también hemos visto de que no es un criterio adecuado. Se usa pues para darle un nombre rimbombante, poner una etiqueta, pero en realidad si el fiscal presente dice esta prueba es científica, en realidad no quiere decir nada. Lo importante es la fiabilidad de la prueba. ¿Cuál es el sustento de esa prueba? ¿Qué tan fuerte es la inferencia que se realiza con esa prueba pericial? Pues, ¿no? Y un criterio que se ha utilizado es, perdón, una técnica también que se ha utilizado para la evaluación de la prueba es el listado de criterios. Es decir, eh, se escogen varios criterios y entonces el juez debe tenerlos en cuenta para valorar. Y esto es lo que ha usado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4 de 2015 que ahorita les voy a presentar. A ver, acá está. A ver, ahorita se los presento. Voy a compartir esta pantalla para revisarlo con ustedes. El Acuerdo Plenario 4 de 2015. A ver, cómo se... A ver, esto no tiene pantalla completa, pero bueno. A ver, control más. Se puede ver, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que nos dice la Corte Suprema es de que, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en este caso lo que nos dice la Corte Suprema es de que la pericia es una prueba compleja, bueno, como les había comentado. Es documento, pero también es prueba personal. Y entonces pone el acento, así como vimos en las preguntas, en lo que es en la acreditación del perito. Su grado académico, como por ejemplo, magíster, doctor. Su especialización, es decir, es especialista pues en alguna rama. Por ejemplo, si es un perito médico legal, si es especialista pues en traumatología, en ginecología, o en cuál rama pues es especialista. Si es la objetividad, pues, ¿no? Y ahí es donde podría entrar este tema si que es de parte de oficio. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo. Su profesionalidad, habría que ver, pues, ¿no? Qué tipo de profesión tiene. De repente es un perito técnico, es un perito científico. Habría que ver eso también. Si está en un colegio profesional, de repente. Aunque nos dice también el acuerdo plenario que no se debe poner el acento en que el perito sea oficial o de parte. Esto ya es un avance, pues, ¿no? Eso ya es un avance ya. El informe dice, ah, todas estas cuatro son reglas generales, un listado de criterios de valoración para todas las pericias en el Acuerdo 4 de 2015. Luego dice, el informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos, lo cual es obviamente una verdad de perogrullo, ¿no? Cualquier tipo de actividad racional tiene que ser lógica. Y si es una pericia, tiene que haber sido hecho con conocimientos científicos o técnicos, o también artísticos, ¿no? Si que, por ejemplo, hay que valorar, pues, una obra de arte. Hay que analizar el objeto del dictamen, la correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos en el dictamen pericial. Y la correspondencia, pues, ¿no? Entre hechos probados y los extremos del dictamen.
Porque puede ser, por ejemplo, de que los testigos digan una cosa y el dictamen pericial diga otra. Y esto se usó, por ejemplo, en el caso de Pancorbo, no, Pancorbo, sí, en el caso de esta persona, Ollarse, que, a quien mataron en el estudio monumental. ¿Por qué? Porque la pericia que exculpaba a estos barristas de Universitario de Deportes establecía que este chico, el barrista de Alianza Lima, había caído, había resbalado. Como había resbalado, se había golpeado y luego había rebotado. La otra pericia decía que no, que había sido empujado con fuerza. Como había sido empujado con fuerza, había también pues, caído y rebotado. Pero la Corte Suprema estableció de que la pericia que favorecía el asesinato se correspondía con las declaraciones de los testigos. En cambio, la pericia que favorecía que se había caído, que indicaba que se había caído, no se condecía con la declaración de los testigos. Y ahí, por ejemplo, dijeron, entonces, le creemos a la otra pericia porque se condice con lo que dicen los testigos. Y ahí tienen un ejemplo de cómo es que funciona, pues, esta correspondencia, pues, entre hechos probados y extremos del dictamen. También hay que ver la existencia de contradicciones, pues, en el informe, ¿no? Obviamente, si es un documento racional, técnico, científico, lógico, no puede tener contradicciones. Si tuviera contradicciones, no podría ser materia de valoración, o en todo caso no sería fiable, pues, un informe que te diga una cosa eh, en los fundamentos y concluya otra. Eso sería totalmente absurdo. Asimismo, se debe explicar el método observado, como vimos también en las preguntas que habría que hacer en el juicio oral, y que se aporten los documentos, instrumentos, materiales utilizados, etc., etc. Esto es muy importante, porque la mayoría de las veces no se aporta esto. Y entonces, ¿cómo la defensa hace control de esto? De ahí que sea importante que se aporte, pues, de que el perito incluya con su pericia las copias o las grabaciones de lo que ha hecho, para que la defensa pueda también ver, pues, eso. Porque a veces no es posible, pues, presentar un perito de parte que esté ahí, viendo lo que hace el perito. Es muy importante eso. Y también evaluar las condiciones en que se elaboró la pericia, pues, ¿no? La proximidad en el tiempo, porque, por ejemplo, si es que ha pasado mucho tiempo, la muestra puede que se haya malogrado, puede que ya no exista, pues, ¿no? Y entonces va a determinar algo totalmente distinto de la realidad de los hechos. Y eh, por último dice, pues, ¿no? Siguiendo también el tema de Dauber, si es que la prueba es científica o no es científica, pues, ¿no? Y habla, pues, ¿no? Sobre los criterios de Dauber. Si es que se hizo con los estándares fijados por la comunidad científica, si es que eh, se estableció la relevancia y aceptación de la comunidad científica de esa teoría, pues, ¿no? Asimismo, el grado de error, pues, en que pudo haber caído la técnica, porque eso establece de que es falseable, pues, de que es posible el error. Y es así, pues, como la Corte Suprema ha establecido estos criterios de carácter general para valorar las pruebas periciales. Luego, estableció otros criterios, pero ya para medios probatorios que tienen que ver con lo que son delitos sexuales. Por ejemplo, para esta pericia que tiene que ver con la credibilidad del testimonio, señala, pues, ¿no? Que hay que valorar la capacidad para testimoniar, si que puede aportar un testimonio exacto, preciso, si puede ser sugestionado, si puede mentir, lo cual, pues, en realidad es todo un análisis del tema, pero está sobre la base de quien es sometido al testimonio, no es un análisis de la pericia, si que se dan cuenta.
lo cual también parece un poco extraño. Por ejemplo, pero, por ejemplo, cuando se analiza la pericia psicológica, o sea, esta del daño causado, acá se analiza, a ver, acá está, la acreditación del profesional, así como se hizo en el anterior, en las pruebas de carácter general. Por ejemplo, también te dice que tiene que haber sido dado de conformidad con los estándares de la guía de procedimiento de evaluación psicológica de presuntas víctimas del Ministerio Público. También te dice, pues, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de las técnicas usadas, como las técnicas de la figura humana, que en realidad no te dicen mucho? Es más, hay muchas críticas dentro del mismo ámbito psicológico a este tipo de figura. Entonces, está un poquito desactualizado también el acuerdo plenario. Los test de la casa, del árbol, etc., pues, ¿no? También tiene que preguntar sobre el posible error, pues, ¿no? Y la verdad es que eh, en materia psicológica es un poco difícil ver este tema de posible error que se pueda dar, pues, en esta materia. Bueno, esto es lo que les he venido a traer sobre materia de valoración de prueba pericial. Espero de que pueda haber sido útil y que, eh, bueno, nos pueda servir a todos para cuando podamos ver estos temas de prueba pericial, que siempre son temas bastante técnicos, ¿no? Pero en realidad, y que por ello muchas veces tienen pues un aura de intocables, pero no, como hoy hemos visto, pueden tener muchos errores, y es por eso de que el abogado tiene que incidir en ellos. Entonces, les hemos dado la información más reciente y la más consolidada sobre cómo abordar ese tema, pues, ¿no? De cara a la valoración, que esa es la fase más importante, como hemos visto, para establecer, pues, ¿no? La inocencia de una persona o de repente también la culpabilidad. Entonces hay que estar ahí muy atentos. Bueno, entonces, otra vez muy agradecido con el Colegio de Abogados, con su decano, con sus directivos, quienes hacen posible también este evento. eh, bueno, con todos los doctores, pues, ¿no? De que me han concedido el honor de estar acá y será entonces hasta una próxima oportunidad, así que no hay más preguntas. Bueno, entonces, otra vez agradecido con ustedes. Sí, Doctor, doctor. buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctor, bueno, vemos que ha quedado bastante claro la disertación, doctor, y asimismo, a nombre del Colegio de Abogados de Junín, queremos brindarle el agradecimiento, doctor, por la ponencia. Sé que el tema que nos ha dado el día de hoy es bastante importante día a día en nosotros los abogados litigantes. Les agradecido por su disertación, doctor. Seguramente vamos a estar también convocándolo para otro evento académico de esta envergadura, doctor. Quedamos agradecidos el ilustre Colegio de Abogados de Junín. Al contrario, yo soy el agradecido y espero vernos en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos de que hacen el esfuerzo de quedarse hasta estas horas en la noche, ¿no? Sobre todo teniendo una ciudad tan linda como es la de Junín. Bueno, muchas gracias y entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.